A ver si alguno se acuerda. Vimos la estática de un punto, creo. Bien, todavía no. Eso vamos a ver hoy. Entonces Ya vimos los prácticos, fuerza. ¿dónde van? En el trabajo práctico, ¿dónde van? ¿Ya han sacado Me estaría momento en acordando. trabajo práctico o no? No sabré decir, no me acuerdo bien. No. Bien. Lo único que han hecho, digamos, es composición de fuerza, ¿no? En vectores van en el trabajo práctico. A ver que alguien me... Sí. Bien. Perfecto. Entonces nosotros vamos a ver, ¿sí? Porque nosotros vimos la clase pasada cómo nosotros podíamos sumar, ¿sí? Fuerzas que eran lineales, colineales primero, después hemos visto fuerzas concurrentes, ¿sí? Y luego vimos fuerzas que eran paralelas, ¿se acuerdan lo último que vimos? Fuerzas paralelas en un mismo sentido y en distintos sentidos, ¿sí? Bien. Bien, pero nosotros nada hemos dicho hasta ahora, digamos, de aquellos sistemas que no cumplen con ninguna de esas condiciones, o sea, que no son ni concurrentes ni paralelas. Entonces lo que vamos a hacer es desarrollar un método gráfico, ¿sí? Usado en estos casos de polígono funicular. Por supuesto que es un caso, ¿sí? O un método que es gráfico, ¿sí? Para sumar fuerza, ¿sí? Que no son ni concurrentes ni paralelas. Entonces vamos a considerar 4 fuerzas que están en un plano, 4 fuerzas cualquiera, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es dibujar 4 fuerzas. F1, F2, F3 y F4. ¿Claro hasta ahí o no? Fíjense en esas 4 fuerzas, ¿sí? No son ni paralelas ni concurrentes, porque si fueran concurrentes todas tendrían que salir del mismo punto. ¿Está bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que sí vamos a hacer nosotros es aplicar el método del polígono. Cualquier punto, por ejemplo, lo que vamos a hacer es trasladar F1, ¿sí? Medir la F1 y trasladar. Yo la mido acá, más o menos 12, y la traslado acá, pongo F1. A continuación de F1 voy a poner F2. A continuación de F2 voy a poner F3.
Y a continuación de F3 voy a poner F4. Fíjense, una continuación de la otra. Puesto yo. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Sí. ¿Sí? ¿Qué método he utilizado ahí? Una continuación de la otra. ¿Qué método utilicé? Una continuación de la otra. ¿Cómo se llama el método ese? Polígono. ¿Alguien se acuerda cómo se llama? Polígono. El polígono, exactamente. ¿Y dónde estaría el resultante? Unir el inicio del primero y el final del último. Acá no me alcanza la regla, pero vamos a tratar de hacer. Ese sería el resultado. ¿Estamos claros hasta ahí o no? ¿Sí? Sí, profe. Bien. La idea de esto es, fíjense, cuando yo sumo, ¿sí? 4 fuerzas en un plano, es, nosotros ya sabemos cuánto vale la resultante, la medimos esta y la ponemos acá, pero lo que no sabemos es por dónde va a pasar esa resultante, porque yo ya la tengo la resultante. Lo que me está haciendo falta es saber por dónde va a pasar. Y bueno, puede pasar por acá, puede pasar acá, puede pasar acá. ¿Qué es lo importante de este método? Saber dónde va a ser un punto de paso, ¿sí? De esa resultante. Porque si yo le digo, mire muchacho, este va a ser un punto de paso de esa resultante. Entonces yo la voy a poner ahí y ahí va a estar el resultante. ¿Está claro eso o no? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Está claro eso? Sí. Bien, pero yo no sé dónde está el punto de paso de ese resultado. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer para sacar el punto de paso de esa resultante? Para sacar el punto de paso de esa resultante voy a usar este método que se llama el método del polígono funicular. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Lo que tenemos que hacer es elegir un punto, ¿sí? Un punto es elegir un punto y trazar los rayos hacia ese punto, ¿sí? ¿Dónde vamos a elegir un punto? Un punto por acá, en cualquier lado, puede ser acá, puede ser acá, no hay problema donde ustedes quieran elegir. Yo, por una cuestión de comodidad y que más o menos los rayos sean aproximadamente iguales, voy a elegir un punto aquí. Le voy a llamar O. Puedo elegir en cualquier lugar el punto. ¿Está claro hasta ahí o no? Sí. ¿Sí? Profe, ¿y yo lo puedo elegir más cerca acá? Sí, lo puedo elegir más lejos, por supuesto. Yo he elegido acá por una cuestión de que me gustaba esa zona. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Sí, profe. ¿Qué tengo que hacer? Desde ese punto hasta el origen del vector 1, ¿sí? Y al extremo del vector 1 y el origen del vector 2, yo acá voy a tener el rayo 1 y acá voy a tener el rayo 2. Fíjense, voy trazando al origen y al extremo de cada vector. Este sería el rayo 3. Este sería el rayo 4. Y este sería el rayo 5. Fíjense en cuántos rayos tengo ahí. ¿Cuántos rayos tengo? 5.
5, perfecto. Tengo 4 vectores y tengo 5 rayos. Por supuesto que siempre voy a tener un rayo más que la cantidad de vectores. Entonces, lo que hay que hacer ahora, ¿sí? Lo primero que hice, entonces, ¿qué fue? Poner un vector a continuación del otro, sacar el resultante. Yo ese resultante ya la tengo, pero no sé por dónde pasa todo en todo este plano. Entonces, ¿qué hago? Elijo un punto O, trazo rayos, ¿sí? Trazo rayos a cada uno de la fuerza, ¿sí? Trazo rayos a cada uno de la fuerza. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Sí? ¿Y ahora qué voy a hacer? Lo trasladamos paralelamente hasta que el rayo 1 corte a la fuerza 1 o su recta de acción, ¿sí? Cuando yo hablo de recta de acción, fíjense, sería lo que está en rojo, ¿sí? ¿Lo ven ahí el color rojo o no? ¿O no se nota ahí con el...? Lo voy a hacer doble. ¿Está claro lo que es la recta de acción del vector 1? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Es la recta sobre la cual está el vector 1. O sea que voy a trazar una paralela del rayo 1 hasta cortar la fuerza 1 o la recta de acción de la fuerza 1. ¿Por qué digo esto? En este caso va a ser muy fácil, ¿sí? Voy a trazar una paralela del rayo 1 hasta que corte la fuerza 1. Fíjense, yo a esta le voy a poner rayo 1. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Sí, profe. Bien, ahora trazamos una paralela del rayo 2 hasta que corte el punto este que ha cortado el rayo 1 con la fuerza 1. Hay que tomar el mismo tamaño, profe, del rayo. Rayo 2, hasta que corte la fuerza 2 o su recta de acción. Fíjense, en este caso, justo cortado la fuerza 2, pero si no corta la fuerza 2, podría haber cortado más abajo, por ejemplo, en este caso da la casualidad que ha cortado la fuerza 2, pero podría haber cortado más abajo, más arriba. Fíjense, la recta de acción de la fuerza 2, si lo corta por arriba, sería esa que yo la dibujo en rojo. ¿Está claro ahí o no? En este caso sí ha cortado la fuerza 2, pero podría haber cortado más abajo y no la cortaba la fuerza, sino a la recta de acción. Luego trazo una paralela al rayo 3 y el punto este que yo saco acá entre la fuerza 2 y el rayo 2. Hasta que corte la fuerza 3. En este caso también me da la casualidad, ¿sí?, que ese rayo 3, fíjese, ha cortado la fuerza, ¿sí? Voy al rayo 4. Y este rayo 4 también ha cortado la fuerza. Sí, da la casualidad que acá está cortando la fuerza, pero puede no cortar a la fuerza y ahí sí le tiene que poner el rayo, la recta de acción. Y, ¿sí?, trazamos una paralela al rayo 5. Y
y marco ese punto. O sea, cuando trazo todas las paralelas, se dan cuenta de trazado. El rayo 1 ha ido desde la fuerza 1, ¿sí?, hasta chocar la fuerza 1. El rayo 2, donde coinciden los dos, hasta la fuerza 2. El rayo 3, donde coinciden los dos, hasta la fuerza 3. El rayo 4, donde coinciden los dos, hasta la fuerza 4, o su línea de acción. Y el rayo 5, desde donde coinciden estos, hasta que se cruza con el rayo 1. Y ese es el punto de paso de la resultante. O sea que ahora voy a tener que marcar una paralela a la resultante y después medirla. Medimos acá, regla muy chica la mía, la 40 más 8,48. Para pasar a la resultante, porque yo a la resultante ya de acá sabía el valor que tenía. Nada más que no sabía por dónde pasaba de todo esto. Podría haber pasado por ahí, por ahí, por ahí, y esta resultante pasa por ese punto que le he sacado a través de tirando las líneas, ¿sí?, del rayo 1, rayo 2, rayo 3, rayo 4 y rayo 5. ¿Estamos claros hasta ahí o no? ¿Sí? ¿La mitad de la resultante quedaría por el punto de paso o es un punto de paso? No, puede ser el principio, el final. Yo lo único que saco ahí es por dónde pasa, ¿sí? Bien. Porque esa resultante puede ser trasladable, ¿sí? Puede ser la resultante empiece, yo por el pizarrón, empiece acá y vaya hasta acá hasta abajo, pero ya no me va a quedar pizarrón. Que el final de la resultante esté acá hasta arriba, no hay problema, porque yo lo que saco ahí es un punto de paso de la resultante, ¿sí? No dice si es el principio, el final, el cuarto, un tercio, un octavo, ¿sí? Solamente lo que he sacado es un punto de paso de la resultante. Sí, dos cosas que quiero que ustedes lo dejen en claro, porque este tema capaz que no lo ven nunca más, ¿sí? Salvo, por ejemplo, en algunas cuestiones de fuerza, ¿sí? Pero es muy bueno, porque pues yo el resultante ya la tengo acá. Fíjense, yo haciendo el método del polígono, ya sé más o menos cuánto es la resultante. Lo que no sé es por dónde pasa acá. Entonces hacemos todo este lío de tirar los rayos, ¿para qué? Para sacar un punto de paso del resultante. Solamente me da un punto de paso del resultante. ¿Estamos claros hasta ahí o no? ¿Sí? Sí. Bien. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Sí? ¿Cómo es el título? Método del polígono y lo que sigue. Funicular. Funicular. Gracias. Funicular. Profe, ¿Sí? esta teoría, la teoría de esto está en el aula. ¿Sí? Está en el aula. ¿Sí? Y está en la página 13 aproximadamente. ¿Sí? Con esto terminamos lo que es la fuerza como un vector, ¿sí? Y ahora vamos a empezar el otro capítulo, ¿sí?, que es estática del cuerpo rígido, condiciones de equilibrio y primera ley de Newton. Estática de cuerpo rígido, condiciones de equilibrio y primera ley de Newton. ¿Estamos claros hasta ahí con el método del polígono funicular? ¿Sí? ¿Lo han ido siguiendo paso a paso? Sí. Sí, profe. ¿Para qué me sirve entonces? Para calcular los resultantes y un punto de paso y fuerza. Para sacar un punto de paso de la resultante. Yo a la resultante ya la tengo calculada, fíjense, en acá yo ya sé el resultante. Pongo la fuerza y ya está, ya la tengo la resultante. Lo que no sé
es por dónde va a pasar esa resultante. Entonces hago todo eso del polígono funicular para tener un punto de paso, donde coincide el rayo 1 con el rayo 5, ¿sí? Y poniendo todos los rayos intermedios entre la fuerza, ahí va a estar el punto de paso de la resultante. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Sí, Me salió lindo el dibujo, ¿no? ¿Puede ser o no? Bien, profe. entonces acá vamos a poner estática del cuerpo rígido, condiciones de equilibrio. Puedo borrar esto, ¿no? Bien, estática del cuerpo rígido, condiciones de equilibrio. Estamos complicados con los felpones, porque ya me quedo sin tinta. Ya le vamos a poner al azul, que capaz que no funciona. Bien. Bien, hay infinidad de problemas dentro de la física, ¿sí? Donde obran una serie de fuerzas y sin embargo estas no producen un cambio en el estado de movimiento del mismo, o sea, del mismo cuerpo. Este estado mencionado en el cual, a pesar de actuar fuerzas, no se produce ningún cambio de movimiento en el sistema, se llama equilibrio. ¿Qué es el equilibrio? Es el estado que a pesar de actuar fuerza, ¿sí? no se produce ningún cambio. Equilibrio. Es el estado que a pesar de actuar fuerzas, ¿sí? no produce ningún cambio. No es necesario que el cuerpo esté quieto o en reposo. El cuerpo puede moverse, ¿sí? Puede moverse con velocidad constante, ¿sí? Entonces vamos a ver eso y vamos a ver la primera condición de equilibrio, ¿sí? Y luego vamos a ver la segunda condición de equilibrio. Si sobre un cuerpo no obran fuerza, o bien un cuerpo está en reposo, o bien se mueve con movimientos rectilíneos con velocidad constante. Ahora bien, si sobre un cuerpo actúan varias fuerzas y sin embargo el cuerpo está en reposo, este a su vez significa que el cuerpo está en equilibrio. Podemos afirmar entonces que las fuerzas actuantes dan como resultado, ¿sí? Dan como resultado una resultante nula. ¿Qué es la resultante? Es la suma de todas las fuerzas. Y esto nos permite enunciar la primera condición de equilibrio. Un cuerpo está en equilibrio cuando la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre él es cero. Vamos a poner acá. Un cuerpo está en equilibrio cuando la resultante de todas las fuerzas
que actúan sobre él es cero. Hagamos de cuenta que nosotros tenemos un cuerpo en lo cual tenemos aplicado 4 fuerzas. Y me dice que ese cuerpo está en equilibrio. Para que ese cuerpo esté en equilibrio tiene que pasar que F1 más F2, por supuesto que son vectores, ¿no? Más F3 más F4 tiene que ser cero. O sea que la primera condición de equilibrio es un cuerpo está en equilibrio cuando los resultantes de todas las fuerzas que actúan sobre él son igual a cero. O bien dicho de otra manera, la sumatoria de la fuerza es igual a cero. Ahí cuando digo sumatoria, estoy diciendo que sería la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3 y más la fuerza 4 en este caso porque actúan 4 fuerzas. Si actuaran solamente 3 fuerzas, ¿cómo sería ahí? F1 más F2 más F3 igual a 0. Repita, fuerte. F1 más F2 más F3 igual a 0. Perfecto. ¿Ves? Si actúan 3 fuerzas solamente y el cuerpo está en equilibrio, sería F1 más F2 más F3. O bien, escribiéndolo de otra manera, la resultante es igual a 0. ¿Sí? Que la resultante es la sumatoria de todas las fuerzas que existen sobre el cuerpo. Bien, y vamos a ver la segunda condición de equilibrio. Acá vamos a poner primera condición de equilibrio. ¿Qué tiene que pasar en la primera condición de equilibrio? ¿Qué tiene que pasar en la primera condición de equilibrio? La sumatoria de las fuerzas actuantes tiene que ser igual a 0. Bien, la sumatoria de las fuerzas actuantes deben ser igual a 0. ¿Y el cuerpo en ese caso cómo está? ¿En equilibrio? En equilibrio, ¿sí? Y en general está quieto, ¿sí? O puede moverse con velocidad constante, ¿sí? Pero vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Que nos hace necesario, ¿sí? No tan solo tener la primera condición de equilibrio, sino enunciar una segunda condición de equilibrio, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una barra y tengo una fuerza 1 para arriba y una fuerza 2 para abajo, ¿sí? Por supuesto que en ese caso, en el caso A, y que la fuerza 2 sea igual a menos la fuerza 1, ese cuerpo no se va a mover. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque hay una fuerza para arriba y hay otra fuerza para abajo, y las dos tienen, por ejemplo, que tenga el valor de 10 newton. O sea que para arriba va a haber 10 newton y para abajo va a haber 10 newton, o sea que no se va a mover, ¿sí? Entonces, ¿se cumple la primera condición de equilibrio ahí? Sí. Sí. Sí, fíjense, porque yo voy a poner F1 más F2. Por supuesto que F1 va a ser 10 newton y F2 va a ser 10 newton. Como F1 apunta para arriba y F2 apunta para abajo, ¿cuánto me va a dar la sumatoria de la fuerza? 0. 0. ¿Se cumple la primera condición de equilibrio? Sí. Sí, bien.
¿Qué pasaría, fíjese, si yo tengo el mismo caso y tengo una fuerza 1 para arriba, y en este caso tengo una fuerza 2 para abajo? ¿Qué va a pasar con ese cuerpo? ¿Va a tender a qué? ¿A girar? A girar, perfecto. ¿Va a tender a girar así o no? ¿Se dan cuenta? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Sí. ¿Se dan cuenta o no? Sí. Bien, va a tender a girar. Entonces, ¿qué va a pasar? Por más que acá se cumple la primera condición de equilibrio, fíjate, ¿por qué? Porque la sumatoria de la fuerza es igual a 0, ¿sí? Ese cuerpo tiende a girar, o sea que hay algo que no cierra ahí, ¿sí? Entonces, ahí se dieron cuenta de que hay que poner, ¿sí?, otra cuestión para que el cuerpo esté en equilibrio. No tan solo que la sumatoria de fuerza sea 0. ¿Por qué? Porque acá la sumatoria de fuerza es 0 y sin embargo el cuerpo tiende a ¿qué? A rotar. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces ahí se dieron cuenta de que es necesario, ¿sí?, definir una segunda condición de equilibrio. Antes de definir esa segunda condición de equilibrio, lo que vamos a hacer, ¿sí?, lo que vamos a hacer es ver momentos de una fuerza. ¿Cuál era la primera condición de equilibrio? Que la suma de todas las fuerzas es igual a 0. Bien, perfecto. Y en este caso, ¿qué pasaba? A pesar de que la suma era igual a 0, lo mismo este cuerpo tendía a rotar. Por eso primero vamos a definir lo que es momento de la fuerza, ¿sí? Si tenemos una fuerza F y fijamos un punto O cualquiera, se define el momento de una fuerza o momento estático con respecto al punto O, al producto de dicha fuerza por la distancia normal al punto considerado. Por ejemplo, tenemos una fuerza F y un punto O, ¿sí? ¿A qué se define como momento? Al producto de la fuerza por la distancia D. ¿Cuál es la distancia D? La distancia, ¿sí?, distancia normal, distancia normal al punto considerado. ¿A qué se le llama normal? Normal se le llama, o perpendicular a lo que tenga 90 grados, ¿sí? O sea que, fíjense, yo acá voy a poner, esa es la recta de acción de F. Y la distancia debe estar desde la recta de acción al punto O, ¿sí? Si yo a mi punto O, en vez de tenerlo ahí, lo hubiera puesto acá, fíjense, yo tengo que sacar mi D estaría sobre, ¿sí?, la fuerza. En cambio allá, mi D está sobre la recta de acción de F, porque mi ángulo tiene que ser de 90 grados, ¿está bien?
Y no hay forma de que esté sobre F, sino sobre la recta de acción de F. ¿Se dan cuenta lo que apunto ahí con decirle eso? ¿O no? ¿Estamos claros ¿Podría ahí o repetir? no? ¿Podría repetir, por favor? Borro acá, fíjense, yo voy a poner una fuerza. Hagan de cuenta que esa es la fuerza. ¿Cuál sería la recta de acción de F? Toda esa que marco ahí. ¿Está bien? Yo voy a elegir un punto O. Sobre ese punto O voy a sacar el momento, o sea, el momento respecto al punto O. ¿Dónde lo elijo el punto O? Donde ustedes quieran, porque ustedes van a sacar el momento respecto de un punto que ustedes elijan. ¿Sí? Yo al punto O lo voy a elegir ahí. Y me dice que el momento al punto O, ¿sí?, va a ser igual a la fuerza, que sería esta que está acá, ¿sí?, multiplicada por la distancia normal. ¿Qué es la distancia normal? ¿Sí? La distancia normal sería una distancia que esté a 90 grados de la fuerza o de la recta de acción. O sea que yo voy a poner 90 grados, o sea que tiene que estar perpendicular. Bueno, hagamos de cuenta que esto es 1. Y fíjense, a mí mi distancia D sería este que está acá. ¿Estamos claros hasta ahí? Y la distancia D no pasa por la fuerza, sino ¿por dónde? Por la recta. Por la recta De acción. de acción de F, perfecto. ¿Qué pasaría si ahora yo tomo un punto acá llamado 1? ¿Cómo sería el momento 1? Sería igual a la fuerza multiplicada por ¿quién? Por la distancia. Por la distancia normal, ¿sí?, a la fuerza o a la recta de acción. En este caso, la distancia pasa por la fuerza. ¿Pasa por la fuerza? Sí. Sí. Y en el caso anterior no pasaba por la fuerza. No importa, la distancia tiene que ser normal. Pase por la fuerza o no pase por la fuerza, ¿sí? Puede pasar por la recta de acción. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Sí. ¿Sí? Lo que tienen que tener en cuenta ustedes, que esta distancia en los dos casos tiene que tener 90 grados acá, por eso es normal. ¿Sí? Es la distancia normal, ¿sí? Bien, fíjense, ese momento que yo he calculado acá, lo voy a poner acá, cualquiera de los dos, tanto M0 como M1. Ese momento produce una rotación, ¿sí?, en el cuerpo. Esta rotación puede hacerse en sentido horario o antihorario, ¿sí? Queda a criterio totalmente de nosotros si nosotros queremos ponerlo en uno o en otro sentido. Por ejemplo, si yo pongo acá, ¿sí?, yo tomo el punto 0, fíjense, la fuerza hacia dónde me va a hacer girar respecto al punto 0. ¿En qué sentido? Fíjense, respecto al punto 0 ¿sí?, ¿para dónde va a girar esto? Para allá. ¿Está girando en sentido horario o antihorario? Antihorario. Antihorario. Dice que los momentos tomados en sentido antihorario son positivos. Es a criterio de nosotros. Si nosotros queremos tomar al revés, lo podemos tomar al revés. ¿Está bien?
Y el momento respecto al punto 1, fíjese, ¿para dónde me va a hacer girar esto? Sentido horario. No, no me hace girar para allá. ¿Para dónde me hace girar? Respecto al punto Sentido antihorario. Sentido antihorario. También va a ser positivo. ¿Qué pasaría si yo saco el momento respecto a un punto llamado 2, que está acá? Sería antihorario. Fíjense, voy a sacar la distancia de 2. El momento 2 va a ser igual a F por D2. ¿Para dónde me va a hacer girar? ¿Sí? ¿Para dónde me va a hacer girar respecto al punto 2? Sentido horario. Sentido horario, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿cómo va a ser el momento ese? Negativo. 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 Perfecto. Los momentos en sentido antihorario, ¿sí?, son positivos y los momentos en sentido horario son negativos, ¿sí? Por eso, fíjese lo que va a hacer el profe, le va a hacer una broma, ¿no? ¿Cómo hace el profe para pasar momentos positivos? Muy bueno. ¿Qué ha hecho el profe? Ha girado en sentido antihorario. Bien. ¿Y cómo va a ser el profe para pasar momentos negativos? Girar Va a en girar en sentido sentido horario. horario. Bien ahí. Muy bien. Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿sí?, donde nosotros tengamos una pequeña viga y veamos 2 pesos, un peso 1 y un peso 2. No quiero ir rápido, sino que quiero que ustedes les vayan entendiendo, ¿sí?, a lo que vamos a explicar. ¿A qué igual el momento de una fuerza, entonces? Sí, ¿A qué igual el momento de una fuerza? La fuerza por la la distancia distancia. normal. La fuerza por la distancia normal. Perfecto, ¿sí? Momento angular todavía no hemos visto, lo vamos a ver en el capítulo 10. ¿Para qué te estaba preguntando ahí? Bien, entonces acá vamos a poner una pequeña viga con un punto de apoyo, un peso P1 y un peso P2. Bien, y a este le vamos a poner el punto 0. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a sacar los momentos, ¿sí?, respecto, ¿sí?, del punto O, ¿sí? Y en este caso, fíjense, acá hay una fuerza, yo lo voy a poner con rojo a la fuerza para que ustedes lo vean, ¿sí? ¿Hacia dónde va la fuerza esta? ¿Hacia dónde va el peso 1? Hacia abajo. ¿Y hacia dónde va el peso 2? Hacia abajo. Hacia abajo. Bueno, vamos a sacar el momento 1 y luego vamos a sacar el momento 2. Bien, vamos acá. Vamos a poner esta distancia. Como D1 y esta distancia como D2. ¿Cuál sería el momento 1? Puede ser que sería P1 por D1. Bien.
P1, que sería la fuerza 1, ¿sí? Por D1, que sería la distancia normal, ¿sí? Desde la fuerza al punto donde quiero sacar el momento. ¿Y cómo sería el momento 2? P2 por D2. P2 por D2. Fíjese, ¿sí? Respecto al punto O, ¿para dónde me hace girar P1? Antihorario. 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 ¿Cómo va a ser entonces el momento este? Positivo. Positivo. ¿Y P2 para dónde me hace girar? Sentido horario. Sería Negativo. En negativo. sentido horario. Entonces, ¿qué signo va a tener este? Negativo. Negativo. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Sí. Sí. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el momento 2 fuera mayor al momento 1? Giraría en sentido horario. Rotaría en sentido horario. Bien, todo el cuerpo este giraría en sentido horario. Girará en sentido horario. ¿Qué pasaría si M2 es menor a M1? Sería en sentido. Giraría en sentido antihorario. Giraría en sentido antihorario. ¿Y qué pasaría si M2 sería igual a M1? Estaría quieto. ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Se mantiene en equilibrio? Bien, se mantiene en equilibrio. ¿Qué significa? No gira. Podríamos decir que va a estar en equilibrio. ¿Sí? O sea que no gira. ¿Sí? Fíjense, ¿cuándo va a pasar eso? Este último caso nos permite generalizar la segunda condición de equilibrio. Para que un cuerpo se encuentre en reposo o bien rotando con velocidad angular constante, es necesario que la suma de todos los momentos que obran sobre él respecto a un eje sea nulo. ¿Sí? Segunda condición de equilibrio. ¿Sí? Segunda condición de equilibrio. Para que un cuerpo se encuentre en reposo o bien rotando con velocidad angular constante, constante, es necesario que la suma de todos los momentos que obran sobre él respecto a un eje sea nulo. En definitiva, ¿qué dice la segunda condición de equilibrio?
que la sumatoria de los momentos debe ser nula. Profe, ¿qué dice ahí? O sea que para que un cuerpo esté en equilibrio, ¿qué tiene que pasar? Tiene que cumplir la primera, ¿sí? La primera condición. ¿Cuál es la primera condición? Que la sumatoria de fuerzas sea cero. Bien. Y debe cumplir la segunda condición para que no tienda a rotar. ¿Cuál sería la segunda condición? Que la sumatoria de momentos sea cero. Que la sumatoria de momentos sea cero. Sí permitiría rotar en el caso que tenga una velocidad, digamos, una velocidad angular constante, ¿no? Sí, pero en este caso estamos suponiendo de que no va a rotar. O sea que si está de cero, tiene que tener una velocidad constante, ya empezaría de cero la velocidad. Por eso interpretamos de que la sumatoria de momentos debe ser igual a cero. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Sí. Profe. Sí. Bien. De esta forma, y resumiendo, para que un cuerpo esté en equilibrio, es requisito indispensable que se cumplan las dos condiciones de equilibrio, ¿sí? ¿Cuáles son las dos condiciones? Primera condición, Que la sumatoria de fuerzas sea igual a cero. y la segunda condición, Que todos los momentos que actúan sobre ella sean nulos. O sea, bien, que la sumatoria de todos los momentos sean nulos. Bien, lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Voy a tratar de llegar. ¿Cuándo se aplica la segunda? Y esto es claro también, que es bueno decirlo. ¿Cuándo se aplica la segunda condición de equilibrio? No siempre, ¿sí? Se aplica cuando yo, ¿sí? No hago equilibrio en un punto, sino, fíjese, esto está, o sea, tiene una distancia. O sea que este cuerpo puede tender a rotar. Si yo tomo las condiciones de equilibrio en un solo punto, y ya vamos a ver ejemplo de eso, en un solo punto, no va a tender a rotar, digamos, ese cuerpo, ¿sí? Ahora vamos a ver ejemplo de eso, y yo le voy a decir, fíjense acá, chicos, es condiciones de equilibrio, pero en un punto, o sea que no vamos a utilizar la segunda condición de equilibrio. Cuando el cuerpo tiende a rotar, vamos a tener que aplicar la segunda condición de equilibrio. Bien, borro acá y vamos a ver, antes de entrar a tres ejercicios que quiero ver, ¿sí? Vamos a volver sobre un tema, ¿sí? Que nosotros vimos la clase pasada, pero que nos faltaba elementos para poder resolver, ¿sí? Entonces acá vamos a poner teorema de Varignon. El teorema de Varignon nos dice que, por ejemplo, si nosotros tenemos tres fuerzas cualquiera, sean o no concurrentes,
En este caso nosotros vamos a poner tres fuerzas cualquiera, ¿sí? Sean o no concurrentes. En este caso nosotros lo vamos a tener concurrentes, pero pueden no ser concurrentes. ¿Sí? ¿Qué dice el teorema de Varignón? Si este sistema de fuerza admite el resultante, ¿sí?, la sumatoria de los momentos que producen cada una de las componentes del sistema con respecto a un punto será igual al momento de la fuerza resultante con respecto al mismo punto. O sea que nosotros vamos a tomar un punto acá cualquiera, ¿sí?, y vamos a sacar los momentos de la fuerza 1, el momento de la fuerza 2 y el momento de la fuerza 3. Fíjese, si yo saco el punto este, ¿para dónde me va a hacer girar este 1? ¿En sentido qué? Horario. Horario. ¿Cuál va a ser el momento? Menos F1 por D1, ¿sí? ¿Cuál va a ser el momento respecto a la fuerza 2? ¿Cuál va a ser el momento respecto a la fuerza 2? Si alguien me lo dicta, más o menos voy a poner acá. Más o menos, la fuerza 2. ¿Cuál sería el momento respecto al punto? Más. ¿Ah? Fuerte, fuerte. Más. Más. ¿Más qué? Fuerza 2 por distancia 2. Bien. ¿Y qué me faltaría acá? Sacar la distancia 3. Por supuesto que la distancia 3, ¿sí?, debe ser perpendicular a la fuerza 3, ¿sí? En este caso, fíjense que tiene que tener 90 grados. Fíjense cómo ahí, este sería de 3. ¿Cómo sería el momento 3? ¿Positivo o negativo? Positivo. Más F3, ¿por cuánto? Por D3. Por D3. Bien, el teorema de Varignón dice eso, que la suma, ¿sí?, que la suma de los momentos de cualquier sistema es igual, ¿sí?, a la fuerza resultante de F1, F2 y F3 por la distancia de esa fuerza al punto O. Por supuesto que la tenemos que sacar a la fuerza resultante. ¿Cómo la sacaríamos la fuerza resultante ahí? Con método del ¿Por qué polígono. método la sacarían ustedes? ¿Mm? ¿Cómo sacamos la fuerza resultante? Tenemos F1. ¿Qué hacemos al final de F1? Unimos F2. Claro, ponemos F2. Y al final de F2, ¿qué hacemos? F3, ponemos F3. Y al final de F2 ponemos F3. ¿Dónde estaría la resultante? Final de F3 al punto de coordenada.
Bien, desde el origen al final de estos tres. Y acá va a ser la resultante por la distancia que existe de esa resultante al punto O, pero que sea perpendicular. ¿Cómo hacemos para trazar una? Ponemos sobre la resultante. ¿Ves? Si yo la pongo sobre el radio de una escuadra, me daría punto 90 grados. Es el teorema de Varignon. ¿Qué es lo que dice el teorema de Varignon? Que la suma de todos los momentos es igual a la resultante por la distancia que hay de esa resultante al punto O. ¿Estamos claros hasta ahí o no? ¿Estamos claros hasta ahí o no lo que dice el teorema de Varignon? Sí, profe. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar lo que nosotros teníamos la clase pasada, ¿se acuerdan? Que nosotros lo habíamos sacado de forma gráfica, ¿sí? Hoy lo vamos a sacar de forma analítica. Teníamos una F1, teníamos una F2. ¿Qué tipo de fuerza eran esas? ¿Qué tipo de fuerza eran? ¿Se acuerdan la clase pasada? ¿Ah? Paralelas. Paralelas, perfecto. ¿Sí? Yo lo voy a medir con el solo efecto de que ¿cómo se resolvía eso gráficamente? A ver si se acuerdan. ¿O no se acuerdan cómo se resolvía? Se hacían como otras fuerzas, pero como al costado, y de ahí se trazaban unas diagonales. Bien, muy bien. Vamos a hacer acá una fuerza. Estoy repasando lo que di la clase pasada, ¿sí? 5, la misma fuerza, pero para el otro costado. Y a esta le voy a llamar F y a esta le voy a llamar F'. ¿Qué se hacía ahí entre F1 y F' y entre F2 y F? Se unía para sacar la resultante. Bien, se unen entonces, no es que se unen, sino que se hace el método del polígono, del paralelogramo, y fíjense, yo ahí tengo la resultante 2. Lo mismo hago para este costado. Donde coincida las dos, ¿qué iba a pasar? Es por donde Donde pasa la resultante. Bien, un punto de paso de la resultante, ¿sí?
un punto de paso de la resultante. Bien, nosotros lo habíamos sacado, fíjense, gráficamente un punto donde pase la resultante y ya sabemos que la resultante medíamos este y sumábamos y eso nos daba la resultante que aproximadamente en este caso 24. Eso es lo que vimos la clase pasada, ¿se acuerdan o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, ahora, ¿qué vamos a ver? Si aplicamos el teorema de Varignon respecto de un punto, por ejemplo, de este punto, ¿sí? ¿Cuál va a ser la distancia que existe, ¿sí?, a la fuerza 1 de ese punto? ¿Cuál va a ser la distancia que existe a la fuerza 1 de ese punto? Largue un golazo porque eso es. A ver, ¿hay distancia entre F1 y ese punto? No, No. Entonces, ¿cuál va a ser la distancia? 0. 0. O sea que va a ser F1 multiplicado por 0. ¿Sí? Fíjense, acá, esta distancia yo le voy a poner que vale A, y esta distancia le voy a poner que vale B, y toda esta distancia le voy a poner que vale D. ¿Sí? Bien, ahora vamos a sacar, ¿sí?, el momento de la fuerza 2. ¿Cuál sería la fuerza 2? Esta que está acá. ¿Positivo o negativo sería ese momento? Negativo. Negativo. ¿Cuánto daría? F2 por D. F2 por D es igual. Vamos al momento de la resultante. De esta resultante. ¿Sería positivo o negativo el momento ese? Negativo. ¿Cuál es la distancia que existe de acá a acá? A. A. Y fíjense, yo aplico el teorema de Varignon. ¿Qué decía el teorema de Varignon? ¿Sí? El momento de cada una de las fuerzas es igual al momento de la resultante por la distancia de la resultante. ¿Ve lo que hice recién, lo que hice arriba? El momento de cada fuerza, ¿sí?, sumado, es igual al momento de la resultante por la distancia de la resultante al punto que estoy tomando. ¿Estamos claros hasta ahí o no? He hecho lo mismo que tengo arriba, fíjense, acá he puesto el momento de F1, el momento de F2 y el momento de F3 es igual a R por D. Acá, ¿cuántas fuerzas tengo? ¿Cuántas fuerzas tengo acá? 2. Que no sean el resultante, digan, ¿cuántas fuerzas tengo? Ese sí. 2. Sí, 2, claro, F1 y F2. Entonces pongo el momento de F1 más el momento de F2, que en este caso el momento de F2 me da negativo, es igual al momento de la resultante que también me da negativo. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Bien, y fíjense, por supuesto que este me da 0, ¿sí? Por supuesto que A es igual a F2 por D sobre R. Por supuesto este menos se van. ¿Está claro? Y ustedes fíjense, ¿qué es lo que yo buscaba? Saber la distancia o por dónde pasa, ¿sí?, la resultante. Para eso hacíamos todo este método, ¿se acuerdan? Para saber por dónde pasa. Y ahora ya tenemos, fíjense, el dato A. ¿Cuánto vale A? F2 por D dividido en R. ¿Cuánto vale R?
En ese caso es la suma de los dos, F1 más F2. O sea que fíjese en cómo, ¿sí? Yo puedo sacar, ¿sí? Analíticamente, no tan solo gráficamente, que ya lo hice, sacar analíticamente el valor de A. ¿Qué era el valor de A? El valor de este punto por donde va a pasar la resultante. ¿Estamos claros hasta ahí o no? ¿Sí? ¿Aplicando qué? El teorema de Varignon. Lo pongo acá. Bien. Hagamos de cuenta que este D, ¿sí? Esta fuerza F1 vale 16. Esta fuerza F2 vale 8. Y este D vale 2. ¿Cuánto valdría A? Reemplacemos acá. 8 por D. ¿Cuánto vale D? 2. 2. ¿Y F1 más F2? 24. Y 16 sobre 24, ¿cuánto sería? 2 sobre 3. 2 sobre 3 o 0,66. 2 sobre 3. 0,66. 4 0,66. 4 sobre 6. 2 sobre 3. Bien, 2 sobre 3. ¿Cuánto es? 0. 0,66. 0,66. Es el valor de A. ¿Y cuánto sería el valor de B? D menos A. Y claro, sería 2 menos 0,66. ¿Cuánto me daría? 1,34. Bien, 1,34. ¿Nos van siguiendo ahí? Entonces ahora vamos a sacar el valor de B, ¿sí? O sea, ya sabemos que 1,34, pero aplicando el teorema de Varignon. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? Fíjense, yo voy a sacar el valor de B, ¿sí? Sacando el momento respecto a ese punto que está acá. ¿Cómo sería el momento ese? F1 va para ese lado, por eso pongo F1, fíjense, lo hace girar para acá. ¿Por qué distancia? D. Por D. Después la vamos a reemplazar, ¿sí? Más F2, ¿por qué distancia? Por B. ¿Qué distancia hay del punto S a F2? B. 0. 0. Bien. Es igual, gira para allá, a R, que es la resultante. ¿Por qué distancia hay de R al punto S? B. Bien. Entonces ahora nosotros podemos despejar B, que va a ser F1 por D dividido en F. O sea que va a ser F1 por D dividido en F1 más F2. Reemplacemos. F1, ¿cuánto vale? $16. 16. D, 8. D, ¿cuánto vale? 2. D había escuchado. Y F1 más F2, ¿cuánto vale? No, 24.
1,31. $1,33, disculpen, 1,33. ¿Estamos claros hasta ahí? Fíjese, nosotros acá ya sabíamos que valía 1,33 porque era 2 menos 0,66 nos va a dar 1,33. Y hemos sacado por el teorema de Varignon cuánto vale B. ¿Está claro eso? Fíjese lo que no sabíamos hacer la clase pasada porque no sabíamos por dónde pasaba la resultante y lo teníamos que sacar gráficamente. ¿Qué hacíamos? Tirábamos dos fuerzas, sacamos la resultante y donde se cruzaban, ahí estaban, ¿sí? Yo ahora analíticamente ya lo sé sacar tanto a A como a B. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Sí. Bien. Entonces ahora el profesor va a borrar y vamos a hacer, ¿sí? Fuerzas de distintos signos. Estamos viendo aplicaciones de momento, ¿no? ¿Puedo borrar acá? Sí. Lo que deja hecho a eso para que ustedes lo puedan comparar. Por supuesto que no voy a hacer la... F1, F2, o F1 y F2, que tenemos. Y este va a ser F. Fíjense en qué lo que no sabíamos, cómo se hacía eso en forma gráfica. Se hacía lo mismo, se ponía dos fuerzas para acá, se las componía, donde se cruzaban eso, que nos quedó sin pizarrón, ¿se acuerdan saber? Sí. ¿Se acuerdan de la clase pasada o no? ¿O quiere que lo hagamos gráficamente y después calculemos? Pregunto. Yo sí me acuerdo, por lo menos, profe. ¿Ah? Yo sí me acuerdo, por lo menos. ¿Sí? Bueno. Bueno, vamos a hacerlo, ¿sí? Vamos a sacar, fíjense, entonces ahí tenemos, vamos a sacar respecto a un punto, o de acá. ¿A dónde estaba la resistencia? Digo, la resultante ahí. ¿Se acuerdan la clase pasada? ¿Para qué lado estaba la resultante? ¿Cuánto vale la resultante? A ver, ahí viéndola, no ustedes me tienen que decir cuánto vale. F1 menos F2. ¿Cuánto? F1 menos F2. Bien, F1 menos F2. Hagamos de cuenta que este es 16 y este 8. ¿Cuánto me daría el resultante ahí? 8. 8, ¿sí? Sería una fuerza que ¿para qué lado estaría? Que nosotros hicimos la clase pasada, ¿se acuerdan? Nos salía para este lado, ¿sí? Pero lo que no sabíamos nosotros, ¿dónde pasaba? Para eso hacíamos todo el lío ese de la gráfica. ¿Recuerdan eso o no? ¿O quiere que lo hagamos? Bueno, ahora lo podemos sacar analíticamente. ¿Cómo lo vamos a sacar analíticamente? Haciendo el teorema de Varignon. Vamos a suponer que este vale 2. Bien, ¿qué dice el teorema de Varignon? Que tengo que sacar el momento de la fuerza 1, tengo que sacar el momento de la fuerza 2, sumarlo los dos y ¿qué hacer? ¿Ah? Sacar la distancia de la resultante del punto. ¿Me están viendo o no?
Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Ah, bien, bien. Que me daba que alguien estaba queriendo entrar con mi cuenta. Sí, perfecto, eso era, ¿sí? Sacar el momento de las dos, sumarlo y sacar el momento del resultado. Bien, vamos acá. ¿Cuál sería la distancia de F1 al punto O? Cero. 0. Bien, vamos a F2. ¿Para dónde va a ser girar F2? Antihorario. Antihorario, o sea que sería F2 por D. Es igual a la resultante, que nosotros sabemos que la resultante va hacia abajo, multiplicado por la distancia. ¿Cuál va a ser la distancia? Vamos a suponer que la resultante esté ahí. Entonces a este le vamos a llamar A y a este le vamos a llamar B. La resultante, ¿por qué distancia? ¿Qué distancia tendría el punto de la resultante? ¿Cuál es la distancia de la resultante al punto O? ¿Me escuchan? Hola. Sí, Hola. profe, Sí, se la escucho. Bien, a ver, Burgos, Saya, ¿cuál sería la distancia? Esta es la resultante. Al punto O, ¿cuál sería la distancia? ¿Con qué letra le he puesto yo? Disculpe, profe, no sé, no, la clase pasada me olvidé de tomar notas y... Pero acá, fíjese, si yo le estoy preguntando la distancia de R al punto O, ¿cuál sería? A. A. ¿Se dan cuenta? Y mi incógnita era saber, la clase pasada, por dónde pasaba la resultante. O sea que tenemos que sacar A. O sea que acá va a ser F2 por D dividido en R. F2 por D y R es F1 menos F2. F2 es 8 por 2 dividido en 8. ¿Cuánto me daría esto? No, y acá me da 16 menos 8, 8. No, pone esta 3 para que me dé en otro lado simplemente. Ah, no me va a dar lo mismo este 3. F2 es 8 por D. A esta le pone 17. 18. 18 menos 8. 10. Ahí sí. Esta la pongo. Y ahora vamos a sacar el momento, pero respecto a un punto, respecto a este punto. ¿Cómo me daría? F1, ¿por qué distancia? D. Por D. Más F2, ¿por cuánto? 0. 0, claro, porque justo está en ese punto F2. ¿Es igual a cuánto?
a R, ¿por qué distancia? Por B. 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 ¿Cuál es mi incógnito? ¿Qué es lo que yo quería sacar? Es B. O sea que va a ser F1 por D dividido en R. Pero como sabemos que R es igual a F1 menos F2, entonces acá me va a quedar F1, que sería 16 por 2 dividido en 18, disculpe. 18 menos 8 es 16 décimos. Esa es una aplicación de momento, ¿no? ¿Ah? He sacado con los ejemplos de la clase pasada la aplicación de momento. ¿No sería 16 quintos, profe? ¿Cuándo sería el primero? 18 son 32, claro, 32, me olvido de multiplicarlo. Porque sería 36, 18 por 2 son 36. Sería 18 quintos. Bien, y así podemos sacar, fíjese, lo que no podíamos sacar los otros días, ¿sí? Porque estábamos haciendo de manera gráfica, hoy lo podemos sacar en forma analítica porque ya aprendimos lo que es sacar momento, ¿sí? Para terminar voy a hacer 3 ejemplos de momento de una cupla, ¿sí? Dice que el momento de una cupla ¿qué es una cupla? ¿Sí? Es una barra que tiene 2 fuerzas exactamente igual. Una fuerza para arriba y una fuerza para abajo. Bien, hagan de cuenta que esa fuerza vale 10 newton para arriba y 10 newton para abajo. Entonces yo voy a tomar los momentos respecto a 3 puntos distintos, ¿sí? Y según la teoría de cupla, esa cupla me va a dar el mismo momento, ¿sí? No importa cuál sea el punto que yo tome. En primer lugar voy a tomar un punto O acá. En primer lugar voy a tomar un punto O. Por supuesto que ahí voy a poner esta distancia que está acá, va a ser D, esta distancia va a ser A, y esta distancia va a ser B. ¿Estamos claros hasta ahí o no? ¿Sí? Si quieren lo dibujo en rojo al dibujo y la distancia la dejo en negro. ¿Me parece? Sea más clarificador. Lo primero que voy a decir yo, fíjense en acá, que B aquí es igual. Esta distancia aquí es igual. A D más A. ¿Estamos claros hasta ahí o no?
¿Estamos claros hasta ahí por el dibujo? Sí. Sí. Sí, profe. Bien. Entonces ahora saquemos, ¿sí?, el momento respecto al punto O. Fíjense, el momento a F, ¿qué me va a dar acá? ¿Positivo o negativo? Negativo. ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. F por A, ¿sí? F por la distancia A. ¿Y el otro cómo sería? Más F por ¿cuánto? Por B. Por B. B. Todo eso es igual a 0 porque estoy sacando momento a un punto donde no hay fuerza, ¿sí? Y la distancia sería 0. Todo sería respecto a ese punto O. ¿Estamos claros hasta ahí o no? ¿Por qué sería 0? Bien, porque estamos sacando respecto a este punto. ¿Sí? Acá no hay fuerza y no hay distancia, o sea que va a ser igual a 0. Todos los momentos respecto a este punto. ¿Está bien o no? Y hagamos de cuenta que tengamos una fuerza acá. Lo mismo acá va a ser la fuerza multiplicado por la distancia, que va a ser 0. En ese caso no tenemos ni fuerza y tampoco tenemos distancia. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Entonces ahora, fíjese, yo voy a reemplazar B por esto que he sacado acá. A más B. ¿Cuánto me queda? D igual a 0. No, de esto. ¿Cuánto sería el momento de la cupla? 0. Momento de una cupla igual a ¿cuánto? No a 0, ¿no? Después sale. Es la fuerza multiplicado por ¿quién? ¿La distancia? Claro. El momento de una cupla, lo voy a poner acá, es igual a la fuerza multiplicado por una distancia. No importa el punto donde nosotros tomemos sacar el momento. Vamos a hacer el mismo ejercicio, fíjense, el mismo ejercicio. Por supuesto, una cupla, ¿qué característica tiene una cupla? Que las dos fuerzas son... ¿Cómo son las fuerzas para que sea una cupla? Iguales. Iguales, perfecto. Y vamos a sacar el momento respecto al punto este O. ¿Cuánto me daría ahí? F por 0 más F por D. ¿Cuánto me da el momento de una cupla? 0. No, Fuerza por distancia. fuerza por distancia. Fíjese en los dos casos. En este primer caso, fuerza por distancia. En este segundo caso, fuerza por distancia. ¿Y qué pasaría si yo tomo el punto O acá en el medio? O sea que este va a ser D dividido en 2 y este va a ser D dividido en 2. ¿Cómo van a ser los dos momentos?
Igual. Esta fuerza va a ser para este lado y de esta fuerza va a ser para este lado. ¿Cómo van a ser los dos momentos? Positivos. Bien. ¿Cuánto me daría? Me daría la fuerza por la distancia sobre 2 más la fuerza por la distancia sobre 2. Sí, yo no sé por qué acá, yo me he equivocado acá y igual al vacío acá. ¿Cuánto me daría eso? Lo voy a poner con otra felpa. F por D. 2 F por D sobre 2. Fíjese en el 2 que tal, porque F por D sobre 2 más F por D sobre 2 es 2F por D sobre 2. El 2 con el 2 se van. ¿Cuánto me da el momento de una cupla? F por D. Fuerza por distancia. F por distancia. Fuerza por distancia, ¿sí? No importa cuál el punto que yo tome para sacar, ¿sí? Para sacar el momento de la cupla, siempre me va a dar fuerza por distancia. Bien, ya hemos visto 2 ejemplos de momento, ¿sí? La clase que viene vamos a volver y vamos a ver 3 ejemplos de momento, ¿sí? Y de equilibrio de fuerza, ¿sí? Aplicado a 3 problemas y luego vamos a ver centro de gravedad y con eso terminamos el tema este, ¿sí? ¿Estamos claros hasta ahí o no? Sí. Bien. Déjenme que lo busque ustedes. Acosta Berral, ten atento.